Muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy con nosotros. Unos pequeños detalles, ya tenemos abierto el Q&A para que conforme vaya avanzando la presentación puedan dejar sus preguntas por ahí mismas que serán respondidas hasta el final. Y ya tenemos por aquí a Mariano Gómez González, él se presentará con ustedes, es nuestro speaker del día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos y listo, Mariano. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo para esta plática acerca de los principales indicadores financieros para mejorar la rentabilidad de tu agencia de marketing. Este tema es de vital importancia hoy en día en función de lo que está sucediendo con la industria en Latinoamérica, con la coyuntura que estamos pasando, ya que el 60% de las agencias de marketing tiene serios problemas en términos de rentabilidad y flujo, pero el 95% de ellas no llega a capitalizar el potencial que tiene en términos de utilidad neta. Entonces, la gran pregunta es, ¿de qué depende llegar a ser de ese selecto club del 5% que logran los más altos estándares en negocios en esta industria? Dicho de otra manera, la gran pregunta es cómo hacer de la creatividad el mejor negocio. Mi nombre es Mariano Gómez, estudié Administración Financiera en el TEC de Monterrey, fui director general de Danilo Black, firma en la cual participamos en el sector editorial, corporativo e institucional, con proyectos y cuentas en más de 10 países, con las ofertas de estrategia digital de negocios, diseño de experiencia de usuario, branding y contenidos y diseño de medios. A lo largo de todo este periodo, estuvimos trabajando exhaustivamente en un modelo de negocio que estuviera enfocado a lograr los mejores resultados financieros, con la gran premisa de mantener el ADN creativo de la firma. Después de varios ajustes, de varias interacciones, de varios cambios, logramos madurar un modelo bastante funcional y práctico. En el último año del periodo, establecimos un plan de negocios con metas bastante retadoras y después de haber gestionado una reestructura organizacional en tiempo récord y aplicando de manera disciplinada los elementos de este modelo, los resultados fueron extraordinarios. Superamos sustancialmente las metas en términos de ingresos, de rentabilidad y de flujo, y con ello consolidamos uno de los mejores periodos en términos de resultados financieros en toda la historia de la firma. En el 2016 fundamos Data Genius, firma especializada en investigación digital de mercados y manejo de crisis de reputación de marca a través de social listening. Trabajamos con cuentas en México y proyectos en México y en Estados Unidos. Desde un inicio, la firma la hemos administrado con los mejores estándares en términos de prácticas de negocio y el resultado ha sido que en todos estos años hemos tenido un crecimiento cualitativo y muy ordenado. En el 2017, fundo Stratford, consultoría financiera especializada en donde, de acuerdo a la situación de cada agencia de marketing, establecemos un modelo diseñado a la medida que permite en el menor tiempo posible mejorar sustancialmente sus resultados en términos de rentabilidad y de flujo, y estamos constantemente estudiando las mejores prácticas de la industria. Soy miembro del IMEF, organismo por excelencia, en el cual los principales líderes tanto del sector público como del sector privado comparten recurrentemente las mejores prácticas en términos de finanzas corporativas. Pues bien, la presentación está dividida en 3 grandes capítulos. A lo largo de estos capítulos vamos a ver diferentes métricas e indicadores. Es como cuando vamos de visita con el nutriólogo y nos dice una de las principales métricas a las que hay que ponerle atención es el porcentaje de grasa corporal.
Esa es la métrica. Ahora bien, ¿cuál es el indicador para saber qué tan bien o qué tan mal estoy? Pues depende. Si eres hombre, si eres mujer y de tu edad. Por ejemplo, para un hombre de 30 a 39 años, el porcentaje aceptable en el cual no está en riesgo tu salud es de un 18 a un 24%. Si quieres llegar a un nivel fitness, tienes que estar entre un 14 a un 17%. Y ya si quieres llegar a un nivel atlético, debes de estar entre un 6 a un 13%. Entonces, de igual manera acá con las agencias, hay algunos indicadores que nos pueden señalar que está en riesgo la viabilidad del negocio y algunos otros que nos ubican en los mejores estándares en términos de resultados. Entonces, vamos a ver esta primera métrica del ingreso anual por colaborador, que es la primera parte del modelo con el que trabajamos con las agencias. El ingreso anual por colaborador, para lograr un buen resultado, tiene implícitos otros elementos. Fundamentalmente, los precios adecuados a los cuales se está vendiendo cada una de las ofertas, el tamaño de la estructura organizacional y el balance entre las horas hombre que son facturables para los entregables y las horas hombre que son de apoyo y administración, y el uso eficiente de la capacidad de producción. En este ejemplo, de una agencia de 25 colaboradores genera un ingreso anual bruto de 28 millones de pesos, del cual es muy importante descontar todos los costos externos que normalmente se facturan. Hablando de campañas de marketing, la inversión de tu cliente en Facebook y en Google, hablando de aplicaciones de branding, los impresos, hablando de estrategia digital, por ejemplo, alguna herramienta tecnológica. Entonces, una vez que se descuentan estos costos externos, nos da como resultado el ingreso neto, dividido entre los 25 colaboradores de este ejemplo, nos da un ingreso anual por colaborador de 940,000 pesos. Vamos a hacer referencia a esta métrica, vamos a hacer varias relaciones con las subsiguientes, por eso considero importante empezar por aquí. Ahora bien, este número en sí mismo no nos dice nada, porque la gran pregunta es, ¿qué tan bien o qué tan mal está esta agencia con esos 940,000 pesos? Pues depende de los estándares de la industria aquí en México. Una agencia que genera 500,000 pesos o menos en ingreso anual por colaborador, normalmente anda batallando con su rentabilidad entre punto de equilibrio, algunos periodos pérdida, algunos periodos alguna utilidad marginal. En el caso de esta agencia, casi llega al nivel de destacado de 1,000,000 de pesos, los 940,000 pesos que generó. Entonces, a partir de 1,000,000 de pesos, normalmente se traduce en un buen resultado en términos de utilidad. Pero ya para llegar al nivel de excelencia es a partir de generar 2 millones de pesos en adelante. Me atrevería a decir que incluso aquí en México menos del 5% de las agencias llegan a este nivel de excelencia. Ahora bien, las posibilidades por tipo de agencia son diferentes para llegar a los niveles destacado y de excelencia. Las que mejores posibilidades tienen de llegar a nivel destacado y de excelencia son las agencias de estrategia y data analytics, y en orden descendente después relaciones públicas, publicidad, web y desarrollo de aplicaciones, diseño y creatividad, y finalmente Search Engine Optimization y Pay per Click. Ahora vamos a pasar a los 5 drivers que generan el dinero en tu agencia. Aparte de las métricas y de los indicadores, hay una serie de prácticas de negocio en las principales áreas de la agencia que, si se siguen de manera disciplinada, es altamente probable que el resultado al final del periodo sea de muy buenas utilidades.
El primer driver es la rentabilidad. Y dentro de la rentabilidad, mucho ojo con este dato. Mínimo buscar un 15% e idealmente un 30% de utilidad neta. El gestionar tu agencia con el enfoque de utilidad neta cambia todo el sentido y las posibilidades de lograr los resultados aumentan sustancialmente. ¿Por qué? Las muy pocas agencias que hacen algo de planeación anual lo hacen en función de crecer sus ingresos, de mejorar sus ventas, y ahí es donde está el paradigma. Cuando tú te enfocas en utilidad neta, puesto en perspectiva en términos absolutos, si tú en un año quieres generar, por ejemplo, 15 millones de pesos y ya sabes este dato tan importante que lo puedes lograr con 30% de utilidad, eso se traduce en que tienes que vender 50 millones de pesos. Si lo dejas suelto y traes un porcentaje por ahí regular, son de un 15%, para generar esos mismos 15 millones de pesos, tienes que vender 100 millones de pesos. Evidentemente, es una diferencia de la tierra al cielo. Entonces, no nada más en la parte comercial, el esfuerzo es brutalmente diferente, sino también en operación y en administración. Entonces, la recomendación es establezcan una meta en corto y mediano plazo de utilidad neta y de ahí hagan la gestión de la agencia. Muy importante, primero el enfoque en utilidad neta. El gasto de nómina no debe de exceder de un 45% del ingreso anual neto. El 85% de todas las horas hombres se deben de facturar. Esto te habla también de un balance adecuado en tu estructura organizacional. El gasto de administración debe de ser entre un 15 y un 20% máximo, y con esto vemos algunos de los principales elementos del driver de rentabilidad. Ahora, en cuanto a flujo, al menos 2 meses e idealmente 6 meses de reserva de flujo tener en bancos. Es decir, el gasto fijo total mensual de la agencia. Esto va de la mano con otra métrica súper importante, que es la composición de ingresos por cliente. Cuando tú tienes un cliente que representa el 25% más de tu ingreso, es un foco rojo y tienes que aumentar tu reserva de flujo. Va directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si ese cliente se llega a complicar o se llega a caer de manera inesperada, te pone en riesgo la viabilidad del negocio, y hay muchas agencias que han cerrado por este tema. Entonces va directamente proporcional con el nivel de reserva de flujo y desde luego pues con la coordinación con tu área comercial. Y en cuanto a deuda, la recomendación es 0 a largo plazo y a corto plazo únicamente para anticipar cobranza que ya está asegurada más adelante. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante porque frecuentemente me preguntan que por qué separar flujo de rentabilidad y que si no es lo mismo. Rentabilidad es cuánto vas a generar y flujo es cuándo lo vas a generar. Por ejemplo, tú cerraste un proyecto de rediseño de marca en branding, lo gestionas de 0 a 100 en el mes de enero, por políticas de tu cliente lo facturas en 150,000 pesos en febrero y lo cobras en marzo. El punto de partida, lo más importante sobre lo que hay que hacer la planeación es sobre lo que sucedió en enero, porque ahí la rentabilidad está devengada, el gasto está ejercido, aunque el ingreso lo dispongas más adelante. En este ejemplo que citaba aquí, puedes disponer de esos 150,000 pesos en enero, inicios de febrero, con un crédito revolvente, anticipando esa cobranza que ya está establecida, idealmente con un contrato firmado.
sino mínimo la propuesta firmada y que tu cliente pues sea muy serio y muy profesional. Entonces, esta es una forma de resolver el flujo utilizando un crédito revolvente, pero primero la rentabilidad y después el flujo. El punto de partida siempre es la rentabilidad. Ahora vamos al driver de operación. Esta métrica, alrededor de ella se toman decisiones muy estratégicas por parte del director general, que es la capacidad, el monitorear tu capacidad de producción por mes. Si tienes un área comercial muy dinámica, lo puedes hacer por quincena o lo puedes hacer por semana. Pero en este ejemplo, por mes, lo ideal es que lo proyectes 3 periodos, un trimestre hacia adelante. Y por ejemplo, si tú ves que está full tu capacidad de producción y ya validaste que no hay ineficiencias en el proceso del avance de los entregables, tienes que sentarte a tomar decisiones con tu director de proyectos o tu director de operaciones para ver cómo vas a resolver con recursos externos o con recursos internos o un híbrido las nuevas cuentas que ya vienen en tu pipeline a punto de cerrarse con tu área comercial. ¿Por qué? Porque es muy común ver que las agencias, cuando no hacen una planeación alrededor de la capacidad de producción, frenan los proyectos, las cuentas que ya tienen operando para dar entrada a los nuevos proyectos y se hace un desorden tremendo y se genera una bola de nieve que eventualmente ya no la paras. Entonces, si sucede al contrario, que tú ya ves que hay un 30, un 40, un 50% de capacidad de producción disponible, ahí el primer tema es ver en dónde está, ya que normalmente no es lineal. O sea, puede ser que esté más acentuada en contenido, en web, en campañas digitales y dentro de esos equipos de trabajo tampoco es lineal. Entonces, ya una vez que detectaste el porcentaje de capacidad de producción disponible, ahora te sientas con tu director comercial y con tu director de operaciones para ver que sí o sí entren las cuentas y los proyectos que tienen que entrar en ese periodo más adelante para que vaya de acuerdo con tu proyección de rentabilidad y de flujo, porque prácticamente el gasto ya lo tienes devengado, el gasto fijo de ese periodo. Entonces, el cierre de proyectos, la recomendación es que se monitoree de manera semanal, ya cuando tienes 22 entre cuentas y proyectos en paralelo, que estés monitoreando que se cierre lo que se tenga que cerrar cada semana y si no tomes las acciones pertinentes para que al final el resultado en la rentabilidad de tu cuenta no se vea fuertemente afectado. La distribución de carga de trabajo por cada equipo y por cada persona que sea semanal, las horas utilizadas respecto a las horas efectivas que sea diario. Y aquí me gustaría citar otro ejemplo. Un programador que en sus 9 horas efectivas de trabajo programa 3 plantillas responsivas, pues check las 9 horas de trabajo, check las 3 plantillas responsivas desde esa perspectiva, pero el deber ser es que debió de haber hecho 5 plantillas. Entonces el gap ahí es muy importante en las horas efectivas respecto a las horas utilizadas y en cada uno de los roles se tiene que gestionar todos los días. Por eso es que el responsable de proyectos o de operación en la agencia tiene el rol más retador de todos. Y finalmente, y por supuesto, lo más importante es el avance real versus el avance esperado desde la perspectiva de las actividades más importantes para llegar a generar los entregables parciales y finales de cada uno de tus proyectos, de cada una de tus cuentas, de tus clientes de manera integral. Ahora, en el driver de clientes, las recomendaciones aquí para cualquier agencia de cualquier tipo, de cualquier tamaño,
entre 15 y 25 clientes máximo. La pregunta es, ¿por qué máximo? ¿Por qué 25 máximo? Porque ya está analizado en la industria, en casi todos los países, que cuando tú excedes este número, normalmente ya empiezas a captar clientes que no son rentables o clientes de un ticket promedio muy inferior al que estás buscando. Entonces, entre 15 a 25 clientes máximo, que cada uno representa entre un 5 a un 20% del ingreso, por lo que comentábamos hace rato de la concentración de ingresos por cliente. El account manager, este es un rol muy estratégico para las agencias porque prácticamente se llega a convertir en el director general con el grupo de cuentas que atiende. Lo común es asignar una cantidad de clientes por account, pero una manera de hacerlo muy asertivo es que lo crucen con el ingreso neto de las cuentas que tiene y en función del enfoque que tenga el account manager, porque hay algunos que adoptan ciertas funciones de project management, hay algunos otros que intervienen de manera más activa en el desarrollo de la creatividad o del control de calidad, y hay otros que meramente su rol se enfoca en ser ese enlace efectivo entre el cliente y la agencia. Su compensación entonces va entre un 5 a un 10% del ingreso neto de las cuentas que atiende. Que desde la parte comercial busques clientes en términos de valor de vida que al menos estén 3 años de vigencia en la agencia, para que, digo esto considerando las agencias que tienen un mix entre proyectos e igualas, que mínimo busquen 3 años de vigencia de sus clientes para que puedan lograr una buena rentabilidad, que el 95% cierre en tiempo, porque si no hay una fuga importante de recursos, y puede parecer muy obvio, 100% de satisfacción en todos los proyectos, en todas las cuentas, en todos los clientes, de todas las ofertas. Y les digo que puede parecer muy obvio porque normalmente no se mide. Terminas y empiezas con los proyectos y con las cuentas que siguen. Aquí yo les recomiendo que hagan la pregunta más importante. ¿Qué tan probable es que me recomiendes con un amigo o con un colega en una escala del 0 al 10 y que constantemente estén actualizando el Net Promoter Score? Porque hay otras 3 o 4 preguntas muy prácticas, pero que te dan un termómetro bastante bueno del nivel de satisfacción del cliente. Ahora, prospección. Este driver es muy importante ya que el 75% de las agencias en Latinoamérica tiene fuertes problemas para generar nuevos clientes que les sean rentables. El punto de partida es establecer perfectamente documentado tu enfoque oferta-mercado. Aquí me gustaría citar un ejemplo que considero que ilustra muy bien este tema. Hay una agencia que su objetivo es mejorar el costo de adquisición por clientes en el sector del e-commerce. Nada más trabajan con clientes de e-commerce y lo hacen a través de campañas digitales, de pay-per-click en Google y en Facebook, y utilizan una herramienta de inteligencia artificial. Nada más hacen la parte analítica, no hacen nada de la creatividad, no hacen los copies, no hacen los diseños, no hacen las animaciones. Esos insights se los provee el cliente para que ellos nada más se enfoquen en la parte analítica y en estar mejorando el costo de adquisición por clientes y llegar a un cierto nivel de ventas. Ellos empiezan por un fee base que no se mueve y lo van creciendo en función de la inversión en el presupuesto en pauta. Entonces, ese me parece un muy buen enfoque oferta-mercado. Una vez que ya lo tienes muy definido, la recomendación es que el gasto de venta, que en términos comerciales hay 2 grandes tracks, prospección y venta. El gasto integral va de un 5 a un 10% sobre el ingreso anual neto esperado. Puede parecer muy poco,
pero lo más importante es cómo se distribuye y cómo se ejerce este gasto. La tasa de conversión en términos de propuestas entregadas, y claro que hay un chorro de actividades antes de llegar a entregar una propuesta con un cliente, al menos buscar cerrar 1 de cada 10, o sea, esa es la base, e idealmente 1 de cada 4. Ya cuando tienes muy bien depurado todo tu esfuerzo comercial, 1 de cada 3 llegas a cerrar buenos clientes, por supuesto. Va de la mano del ciclo de venta, muy importante, que va entre 2 a 12 meses. Y aquí esto es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, porque ya empiezas a hilar fino con tu director comercial, con tu director de operaciones y con tu director de administración. Y empiezas a generar la calibración de tu agencia. En el ejemplo que les citaba anteriormente de ese proyecto de branding que empezaron a operar en enero, facturaron en febrero y cerraron y cobraron, perdón, en marzo, ese proyecto de branding lo empiezas a prospectar a inicios de noviembre, lo cierras finales de diciembre, lo ejecutas al 100% en enero, lo facturas, perdón, en febrero y lo cobras en marzo. Entonces, pues la complejidad de todo el tema es cuando tienes hay proyectos que están más orientados a flujo, más a rentabilidad, pero al final del día la meta promedio sigue siendo ese 30%, y el hacerlo con 15, 18 proyectos e igualas en paralelo esta calibración, ahí es donde está todo el tema. Y es por eso, parte de eso es por lo que muy pocas agencias llegan a lograr el resultado de manera sistemática. Este punto es muy importante, la calificación de prospectos, porque adicional a que tu prospecto, tu cliente potencial esté en el sector que debe de estar, que tenga el presupuesto que tiene que tener para el ticket promedio, es bien importante validar todos los cualitativos y que hagan el checklist para que se aseguren que ese cliente se va a dejar asesorar, y más cuando estamos hablando de un tema creativo, que confíe en ustedes y que haga todas las actividades que claramente están establecidas para él como cliente, para que la cuenta llegue a buen puerto. Entonces, súper importante la calificación de prospectos. Y en cuanto a dirección, de acuerdo a mi experiencia en todas las firmas que he gestionado y de acuerdo a los diferentes casos que he visto, estos son los roles de gestión más importantes para el CEO de la agencia. El número 1, como veíamos, es establecer muy bien la matriz oferta-mercado, porque normalmente hay diferentes ofertas, diferentes mercados, y que quede bien comunicada con todo el equipo de trabajo, sobre todo con operación y con comercial, porque aquí es muy importante muchas veces a lo que le dices que no está alineado con esto. Operar con un enfoque de rentabilidad y de viabilidad de negocio en el día a día. La integración y la gestión del alto desempeño del equipo de trabajo. Sobre todo es muy importante que te asegures que tienes los perfiles indicados en comercial, operación y administración. Si estos 3 perfiles están enfocados a resultados y son quienes tienen que estar ahí, es altamente probable que se vayan a dar las cosas, que se vayan a generar los resultados. Ahora, asegurar la satisfacción del cliente y tener el termómetro constantemente actualizado. Posicionar la diferenciación de la marca. Generación de leads únicamente de alto nivel. Y por supuesto, y muy importante, crear valor a futuro a través de la innovación en la oferta de servicios, porque los cambios están sucediendo de manera muy dinámica y cada vez van a suceder de una forma más acelerada. Entonces, el reto es, una vez que tienes muy claro tu punto de partida,
que es típicamente lo que vemos en un ejemplo de una agencia de 25 colaboradores que mencionábamos al principio. Una vez que ya tienes tu radiografía financiera de cómo está tu punto de partida, donde normalmente los dueños y los directivos se quedan entrampados en trabajar fuertemente por sus clientes, en pagar la nómina, en pagar los servicios y en pagar impuestos, y a veces logran algo para ellos y muchas veces no logran nada, y pues por ahí andan queriendo salir de ese círculo vicioso. Entonces, una vez que ya tienes priorizadas las métricas y los indicadores que hacen sentido de acuerdo a la situación de tu agencia y sigues las principales prácticas de manera disciplinada, se los garantizo, es altamente probable que vayas a mejorar tus resultados en corto tiempo. Que sobre todo te enfoques en, con el mismo esfuerzo que tienes, generar una muy buena utilidad neta. De hecho, hay una premisa muy importante para las agencias. Entre menos equipo de trabajo y entre menos clientes para generar la utilidad neta que tienes como meta, siempre va a ser mejor, siempre tus posibilidades aumentan, siempre vas a tener más control. Ahora, todo esto siempre con la premisa muy importante de mantener el ADN creativo de la firma. Súper importante. Ya cuando lo logras, cuando maximizas, cuando consolidas, los resultados son enormes. Los dueños reciben las utilidades que tienen que recibir en función de su capital, en función de su riesgo. Los colaboradores van a estar muy bien remunerados en función de su talento, de su esfuerzo y sobre todo de sus resultados. Van a estar más motivados. A los proveedores les vas a pagar en tiempo y forma. Vas a tener acceso a muy buenos proveedores. Y con tus clientes, todo esto se traduce en que tus principales esfuerzos los vas a concentrar en darles las mejores ideas, las mejores soluciones para que ellos logren conectar asertivamente sus marcas con sus segmentos, que es el fin último de ustedes como agencia. Entonces, al final del día, entregas un servicio que excede sus expectativas y la verdad es que ya cuando consolidas, cuando maximizas, todo fluye mejor, todo fluye más cool. Pues muchísimas gracias. Espero en verdad que haya aportado valor este contenido. Les comparto mis datos para que sigamos con mucho gusto conversando. A la gente que nos escriba les vamos a regalar una calculadora, se las vamos a enviar por mail para que puedan estimar el potencial de ingresos para su agencia y desde luego hacerles la atenta invitación a una plática de 15 minutos en Zoom para poder conversar con más detalle de las posibilidades que tiene su agencia y qué es lo que nosotros podemos hacer para conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Pues bien, ahora pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Mariano. Comenzamos con esta. Cuando se dice que la nómina no debe superar ese 40 o 45%, ¿se está incluyendo en ella los sueldos de socios? Sí, porque es una buena pregunta. O sea, los dividendos de socios no. La compensación del director general sí está incluida ahí. No están incluidos bonos por rendimiento. Eso sí hay que descartarlo, pero rendimientos de los socios no está incluido ahí. ¿Tener un muy buen crédito revolvente como reserva aplica igual o se recomienda tener la reserva más un crédito? Se recomienda tener la reserva más un crédito. De hecho, ahorita que sale la pregunta, hay otras dos opciones para resolver el tema del flujo. Una es aportación de capital y la más sana de todas, pero la más compleja es que lo hagas de manera orgánica.
es decir, con tus propios clientes, ya que hay algunos proyectos que sí te dan anticipos y lo puedes ir compensando. Puede ser que te impacte un poquito en la rentabilidad, pero si lo vas midiendo con los límites, lo llegas a resolver de manera orgánica, pero regresándome a la esencia de la pregunta, lo ideal es sí tener el crédito revolvente, sí tener la reserva en flujo, y mientras más herramientas tengas ahí disponibles, más mecanismos financieros, pues ya lo vas activando según la necesidad, nunca estorban. Nos preguntan también si los pitch entran como gastos de venta. Sí, muy importante que se haga la contabilización de las horas hombre de los pitch, de las horas hombre, si porque aquí se tiene que hacer un prorrateo si interviene el director general, porque hay en algunos procesos de venta que se involucra. Entonces la parte proporcional de esas horas hombre, si entra tu director creativo o si entra otro miembro del equipo creativo, la respuesta es sí, entra en el gasto de venta y se tiene que estimar. El driver de prospección no debería de ser el primero puesto. Sí, sí la entiendo, es por donde se debería de iniciar. Aquí es donde entra el paradigma, porque en términos de ejecución, claro que empiezas buscando clientes, pero no es lo más importante. En términos de planeación, primero buscas la rentabilidad y después de la rentabilidad buscas resolver tus ventas y buscas resolver tu flujo, pero todo gira en función de la rentabilidad, porque es lo que naturalmente te empuja a hacer más con menos, a ser más productivo, a ser más eficiente cuando tú gestionas con un enfoque de rentabilidad de ese 30% que mencionábamos anteriormente. Para el modelo de rentabilidad, en los costos externos se debe de incluir los gastos en foros, plataformas, entre otros. Pues si es parte de la oferta que tú das a tu cliente, sí, sí se deben de descontar. Si es algo que normalmente terciarizas, si es algo que va más enfocado a tu gasto comercial, pues no entra en esa partida, entra en el gasto de ventas. ¿Qué recomiendas para agencias que vamos empezando? ¿Qué recomiendo para agencias que van empezando? Pues mira, me he topado muchos casos, sobre todo la primera parte es que establezcas tu oferta, que valides que tienes una diferenciación, y mientras más especializado estés, mejor. Hoy en día creo que tienes más posibilidades de lograr los resultados en función de que te especialices, y eso deriva en que establezcas tu enfoque oferta-mercado con un ticket promedio muy definido, con un margen muy definido, y posteriormente que hagas tu ejercicio de una utilidad neta que busques en el corto y mediano plazo, porque a partir de ahí ya escribes el capítulo final de la obra y vas escribiendo los capítulos anteriores, pero siempre con la perspectiva de lo que quieres generar al último. Si no, te vas a perder como normalmente sucede. Te puedes enfocar en ventas, te puedes enfocar en operar, pero nunca logras el fin financiero último, que es el índice de utilidad neta, el monto de utilidad neta, tanto en porcentaje como en términos absolutos. Nos preguntan, en esencia, ¿por qué es primero rentabilidad y luego el flujo? Sí, porque el flujo es, claro que si no resuelves el flujo, evidentemente te puedes morir, pero la rentabilidad es lo primero que generas, porque si no resuelves primero la rentabilidad, el flujo por consecuencia lo puedes anticipar o lo puedes negociar con tu cliente, o puedes subir al barco a tus proveedores para resolverlo. Pero si primeramente no tienes muy claro cuánto vas a ingresar, cuánto vas a gastar y cuánto te va a quedar, de nada sirve que el flujo
esté bien resuelto, porque nunca vas a llegar a las metas. O sea, puedes tener dinero en caja, pero nunca vas a llegar a generar buenas utilidades si no cuidas primero la rentabilidad y después el flujo. Va en orden. Es más, de hecho, es primero rentabilidad, después flujo, después comercial. Tienes que estarlo calibrando sistemáticamente esos tres grandes tracks, pero la base de todo es rentabilidad. No sé si me expliqué o quedó claro, porque es muy común que las agencias se enfoquen a flujo, que su día a día en flujo, porque reciben dinero, empiezan a pagar nómina, empiezan a pagar servicios, si les queda algo se pagan ellos y ahí van pateando la bolita, pero precisamente nunca logran darle la vuelta porque no se sentan en primero planear la rentabilidad y después arreglar el flujo. Nos preguntan, cuando mencionaste que cada colaborador debe generar ingresos entre 750,000 y 2 millones, ¿también incluyes a personal administrativo? Sí, sí, y eso es parte de que tengas el personal administrativo, y no nada más el administrativo, sino roles que son más de apoyo como los de recursos humanos, si lo tienes internamente, que tengas el correcto balance en tu estructura. Sí, tienes que sumar todo tu equipo de full time. Y en este caso, muy importante, les quiero hacer la aclaración. Cuando tienes practicantes, normalmente cada 2 practicantes hacen un full time. Nos permiten, si puedes repetir los porcentajes de flujo, como por ejemplo el de la nómina, 40%, etcétera. Sí, de hecho les van a hacer llegar, entiendo, por ahí la presentación, ahí lo van a tener. Pero el nivel de reserva de flujo mínimo 2 meses e idealmente tener 6 meses. Esto a reserva de monitorear la composición de la concentración de ingresos por cliente. El gasto en nómina no debe de exceder más de un 45% de tu ingreso anual neto, no tu ingreso bruto, tu ingreso anual neto. Sí, justamente respondiendo también a otra duda, la grabación del evento va a estar disponible en Mercados.0 para que puedan volver a verla y se les va a enviar justamente la presentación para que también puedan checar estos detalles. Nos preguntan, ¿se puede llegar a un punto de equilibrio en la rentabilidad y cómo lo podemos medir? Se puede llegar a un punto de equilibrio de la rentabilidad y cómo lo podemos medir. Pues sí, cuando al final de tu ejercicio llegas a empatar tus ingresos con tus gastos, claro que es un punto para nada deseable, porque pues ahí no estás generando utilidades para los dueños. Y muy importante separar, porque a veces los dueños son directores o están inmersos en la operación, y es muy importante separar la compensación que se da para ellos en términos del trabajo que generan de las utilidades. Son 2 cosas muy diferentes, porque eventualmente si quisieras ser tú, ejercer el rol de dueño y poner otro director en tu lugar, pues de nada sirve que llegue a punto de equilibrio. Entonces, pues lo mides al final del año, tus ingresos menos tus gastos, pues te va a dar 0, pero para nada es recomendable buscar ese punto de equilibrio, sino llegar a ese 30% que comentaba, y también cruzarlo con la perspectiva en términos absolutos, de decir cuántos millones de pesos quiero generar en este periodo. Muy importante, esto desde una perspectiva más técnica es una contabilidad administrativa, se alinea con una contabilidad administrativa que debe de conciliarse con la utilidad fiscal. Por estrategia puedes tener 0 en la utilidad fiscal, pero en la utilidad administrativa puedes tener N cantidad de utilidades. Entonces son 2 temas que se deben de trabajar ahí en paralelo, pero que no necesariamente se tienen que empatar. De hecho, es muy frecuente que no se empate tu resultado fiscal con tu resultado administrativo. Nos preguntan también, en 5 años que tengo con la agencia, ahora es cuando más batallo para que acepten las propuestas económicas. Normalmente mi margen de negociación es de 10 a 20%,
pero si tengo cuentas que no me dejan utilidad y se pagan con otras, ¿qué recomendarías? Híjole, pues ahí hay que ver en detalle fino esa composición, pero es muy alto el margen de negociación. Entre un 10 y 20% es bastante, o sea, hay que revisar desde tu enfoque, oferta, mercado, desde también cómo estás cotizando, porque ese es un gran tema, que tengas perfectamente establecidos todos los parámetros en cada una de tus actividades que hacen los entregables, pues para validar si no estás fuera de mercado o si estás en mercado y la rentabilidad no la estás ejerciendo por el uso de tu capacidad de producción. Entonces ahí sí tendríamos que analizar varios elementos, porque puede ser que sí la logres por operación, o puede ser que tengas que replantear tu enfoque oferta-mercado. Hay muchas aristas, muchos elementos, pero es una muy buena pregunta esta, nada más que sí habría que echarse un clavado a toda la información para poderte dar una respuesta más elaborada. Perfecto, y cerramos con este comentario. Felicitaciones, qué clara y precisa conferencia para una servidora ha sido de gran utilidad. Es de Ana María Morales. Muchas gracias, no, pues en verdad, espero que les sirva y con mucho gusto quedo a sus órdenes para seguir conversando al respecto. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Mariano, y gracias a todos por haber estado conectados con nosotros. Damos por finalizada esta conferencia y no sé si gusta cerrar con algo más. No. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento y que estamos en completa disposición para platicar de las posibilidades que tiene su agencia y cómo nosotros les podemos ayudar a lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible. Gracias. Gracias, pues excelente tarde a todos y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.